Páez, soy de Maracaibo, Venezuela. Y bueno, de carrera soy ingeniero y trabajé muchos años en la industria petrolera, he trabajado en muchas partes del mundo, pero me he decidido a iniciar un canal de YouTube porque se lo prometí a Dios y porque creo que tengo alguna vivencia que son de carácter muy importante para las personas que aún todavía no son creyentes. Desde que empecé a vivir algunas situaciones religiosas, yo traté de comprometerme con Dios de que en algún momento lo haría público. Desde el primer momento lo hice público a mis amigos y familia, pero creo que es tan valioso para mí y para muchas personas alrededor de mí y en la comunidad, pues a todo lo que pueda saber de mi experiencia religiosa y más en estos momentos um, en los cuales el mundo se encuentra en camino a lo que ha sido profetizado muchos años atrás por profetas, por la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia. Bueno, voy a empezar a contar mi historia. Yo, como bueno, le dije, yo soy de carrera de ingeniero, me gradué en 1998 de ingeniero electrónico en la URBE, Universidad Rafael Belloso Chacín, en Maracaibo. Y desde muy temprana edad, en mi casa fue dividida. Mi mamá con siempre fue muy creyente y siempre me indujo al catolicismo y a creer en Dios. Mientras mi papá él era del lado socialista y creí y algunas veces me comentó que internamente él pensaba que Jesús había sido una invención de nosotros mismos los seres humanos para tener unas bases éticas en el cotidiano vivir. Entonces estaba como entre la mitad. Pero en verdad, bueno, era como Santo Tomás. Yo nunca había visto algo sobrenatural o algo que me hiciese pensar que había algo diferente a lo que me habían enseñado en la escuela, ¿no? Que somos una evolución del mono, o no del mono, pero bueno, del hombre primitivo, que es lo que le enseñan a muchos niños y a gente aún en las universidades, perdón, desde primaria hasta la universidad, ¿sí? Anotando un poco solamente incrementando un poco la dificultad, de acuerdo a la edad, pero siempre lo mismo, desde lo más básico hasta el Big Bang. Bueno, entonces le voy a comentar mi historia más rápido, porque quiero que este sea un poco más dinámico. Eh, yo me encontraba yo me gradué en el 1998 y empecé a trabajar en la industria petrolera en el año 2000, en el Tigre, y del Tigre trabajé en Maturín y de Maturín pasé a trabajar en la selva, en un proyecto que por casualidad tenía un nombre bíblico que se llamaba Edén, en Ecuador. Y allí, bueno, pasaba en mayor parte del tiempo en la selva como aislado, entre un grupo de personas que fueron algunos mis jefes y algunas personas que reportaban a mí, que eran personas del equipo que yo manejaba como ingeniero. Y bueno, en esas noches en la selva a veces se hacían muy solitarias y se daba mucho el ambiente se daba mucho a la reflexión, en la selva, en la soledad de la selva, en la quietud, en la falta de tráfico.
Y me acuerdo, un día le dije, Dios, si tú existes, eh, por favor, yo quisiera saber de corazón, o sea, quiero saber, quiero ver, quiero sentir cosas que sean sobrenaturales, que sean tuyas. Bueno, esa, yo se lo pedí, me acuerdo, en plena selva, mirando al cielo. Y casualmente, ese mismo año, un hermano mío se muere. Hermano, digo, era primo, pero en mi casa, en mi familia hay 3 hermanos con 3 hermanas, casadas. Entonces había un primo, que los primos son hermanos, porque tenemos el mismo apellido y nos creamos como hermanos. Él se muere ese mismo año que yo le pido a Dios a eso, y en su funeral conocí gente, no voy a ir en detalles todavía, pero conocí gente y me involucré con esa gente y desde ahí empecé a vivir cosas sobrenaturales que todavía yo inocentemente no las relacionaba con Dios. Y inocentemente también tampoco busqué la ayuda de Dios. Y esas cosas sobrenaturales empezaron a inundar mi vida, de tal manera que se hizo un problema. Tuve que buscar ayuda primero en los médicos, ¿no? Porque no sabía lo que estaba pasando dentro de mí. Más adelante le voy a contar detalles de todo lo que pasé, de todo lo que pasé, pero eh, llegó un momento en mi vida que quise escapar de esa realidad que me estaba pasando. Y bueno, hice un posgrado en Australia, donde me fui al otro lado del mundo, lejos de mi familia, y fue donde viví las cosas más sobrenaturales que he vivido en mi vida. Me pasaron demasiadas cosas. Y de esas cosas que me pasaron, finalmente entendí que eran cosas religiosas y de Dios, cosas sobrenaturales, no generadas por el cerebro, no por nada científico, por nada físico, era por Dios. En ese momento que yo me di cuenta, yo regresé a Venezuela y en Venezuela estuve en contacto con muchas personas católicas que rezaron por mí para yo sanar. Y en esa sanación conocí milagros sobrenaturales que pasaban en Maracaibo. Uno fue un milagro que todavía se ve, es la única virgen en Latinoamérica que despide aceite. Es decir, en el momento que yo lo conocí tenía alrededor de más de una década despidiendo aceite y cambiaba de color y el olor era impresionante. Conocí a la señora, un milagro que le hizo una señora que oraba por su nieto que tenía eh, ataques son estos ataques que son repentinos. Son ataques repentinos neurológicos. Y el niño no podía llevar una vida normal. Ella le empezó a orar. Y ella tenía una Virgen de la Rosa Mística dentro de la casa. Y la Virgen empezó a emanar aceite con olor a rosa. Y del mismo momento, el niño se curó. Ese milagro se hizo famoso porque la Virgen nunca ha dejado de emanar aceite. Y el gobernador en aquel tiempo, Manuel Rosales, le construyó una, una iglesia, una pequeña iglesia, donde se hizo público. Mucha gente que iba ahí podía ver el milagro y podía tomar. Además de eso, la Iglesia Católica mandó una comisión de científicos a estudiar el caso, donde generaron un documento, lo tenía la señora, ¿cierto? Y está en internet, del milagro certificado. Y además de eso, había un segundo más, que era una señora que vivía por un hospital en Maracaibo. Ella abría todos los lunes a las 7 de la noche. Ella se fue de Venezuela, ¿no? Por los problemas en este momento, pero hace 10 años ella abría todos los 7 de la noche. Y todas las imágenes me emanaban escarcha. Sí, las imágenes religiosas que estaban en su casa. Ella hacía misa. Ese milagro también fue certificado por la Iglesia Católica. Y casualidad,
el material de las escarchas eran igual tenían la misma composición de los caracoles, pero pulido. Era un material orgánico como del mar. Nosotros podíamos ver, yo cuando iba a las misas, podía ver cuando se formaban las escarchas en el aire. Y también se formaban escarchas en los postres que la señora hacía. Y mucha gente se comía el postre. Y el primer postre que le hizo, que le cayó escarcha, que se le formó escarcha, lo tenía desde hace 4 años cuando yo fui la primera vez y todavía no se había podrido. Entonces, bueno, en conclusión, yo viví muchas cosas sobrenaturales. Dentro de mí las vi, las palpé. No le voy a dar detalles, porque son cosas que muy difícil, mucha gente no las cree. Y cuando en el proceso de sanación, cuando descubrí que era religioso totalmente y que Dios existe, que la Biblia existe, y que todos los fenómenos descritos en la Biblia, por lo que yo viví, puedo decir que existen, que existieron, en el proceso de sanación vi también milagros naturales, milagros de la Virgen. Y bueno, después de mi curación y de saber que Dios existe, Dios me hizo saber a través de lo que yo le pedí en la selva, que Dios existía, y que la Biblia era cierta. Empecé a estudiar la Biblia. Empecé a estudiar la Biblia y a contarle a todos los que yo conocía, a mis hijos, a mis amigos, a todo el que tenga oportunidad y conozco, yo le conto, porque no hay bondad más grande en el mundo que salvarle el alma a un ser humano. Porque nosotros no estamos hechos para la vida temporal. Dios nos creó para la vida eterna. Pero a través del primer pecado natural, del primer pecado de Adán y Eva, perdimos la potestad de estar en el paraíso, y por eso vino la muerte. Y por eso Él mandó después a Jesucristo, dándonos la oportunidad a salvarnos a nosotros mismos, creyendo en Él. Y tratando de cumplir con los 10 mandamientos. Que los 10 mandamientos es la verdadera libertad del ser humano. El cumplir los 10 mandamientos le da libertad a la comunidad, al ser humano. El no matar, el no envidiar. Es la verdadera libertad y es el motivo por el cual nosotros vivimos esta vida temporal. Aprender que lo más importante del ser humano es poder vivir eternamente. Y por eso nosotros somos temporales en esta vida. Por eso mi video empieza con Jeremías 3:33, hablando sobre cuando Dios a uno de corazón le pide que le muestre cosas sobrenaturales más allá de su entendimiento como ser humano. Pues nosotros tenemos unos límites de los 5 sentidos que tenemos cuando nacemos. Hay cosas mucho más allá, ¿sí? Como los ángeles, los espíritus malignos, que se mueven en dimensiones alrededor de nosotros porque nosotros no podemos ver, pero que por fe podemos descubrir que es cierto, como me pasó a mí. Entonces, bueno, este canal es creado primero para discutir, para divulgar lo que me pasó, y que a través de lo que me pasó pueda salvar a otras almas. Y en segundo, lo más importante es discutir lo que está pasando en el momento. Las guerras que están ocurriendo en Rusia, con Ucrania, lo que pasó en Israel recientemente, que se está desbocando, se está viniendo rapidísimo la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Se están cumpliendo las profecías bíblicas. La guerra en Ucrania, vamos a hablar rapidito de lo que está pasando, porque me ha tocado, como soy un cristiano entendido por la Biblia, porque dice que muy pocos serán los entendidos al final del tiempo. He recibido también persecución de las personas que están tratando de controlar el mundo en este momento, que son el grupo que le está abriendo camino a la entrada del anticristo.
Entre uno de ellos son la masonería, indiscutiblemente, y la masonería en los puestos de poder, ¿sí? Que tiene que ver mucho con el dinero y de la manutención de muchas familias de clase media y baja. Se está viendo el chantaje ya, antes de la marca, se está viendo el chantaje en muchas partes del mundo, más que todo en los países desarrollados, donde ya están, donde ya a través de las redes sociales, a través de los programas sociales de las potencias o de los países desarrollados, tienen muchas marcas biométricas, ¿sí? Donde el control se está haciendo cada día más enfocado en las personas y pueden identificar quiénes son los cristianos reales, que son fieles. Esos cristianos reales, los entendidos, son los fieles opositores al maligno. Para nombrar rápido, en Europa, el único país donde no se han implementado las leyes liberales, donde se enfocan en en la aborción y en la ideología de género desde la niñez y la destrucción familiar, el único presidente, aunque que no le ha dado cabida a ese tipo, el presidente de Rusia. Y a través de Ucrania lo han tratado de derrocar. No soy fan de Putin, pero esa es una pieza que al control mundial debe bajar para implementar más sus leyes liberales de la aborción, la ley de género, e involucrar a los niños dentro de ellos. Por otro lado, ellos saben que Dios es la élite mundial. Ya mucho del sistema económico está tomado. El sistema económico está tomado por la masonería. La masonería públicamente se sabe que son personas que son opositoras a Dios y a Jesús. Ellos, el sistema económico que está también descrito en Apocalipsis, donde nadie va a poder comprar y vender sin la marca, ya está tomado y está en proceso. Por eso es que el mundo está en proceso de la marca. Ellos mismos, a través del sistema financiero y de sus redes, porque ya han venido chantajeando a mucha gente de la clase media y baja, y muchos de los trabajadores en compañías transnacionales, como la masonería, siguen con los managers, están involucrados en ese plan. O sea, el sistema económico como está tomado por la gente del anticristo, se les hace fácil. Además de eso, las telecomunicaciones, los iPhones, los electrónicos y además los sistemas de las compañías de telecomunicaciones también están tomados. Yo lo sé por experiencia. Les hace fácil perseguir y chantajear a mucha gente por el sentido económico. Entonces, en conclusión, quiero presentarles mi programa. Es mi primer video, estoy un poco nervioso, yo creo que voy a mejorar. Pero se trata de estos dos puntos. Primero, contar en detalle todas mis experiencias, porque después que yo sané, sigo viviendo cosas sobrenaturales casi a diario. He tenido muchas visiones y sueños de lo que está pasando en el mundo, de lo que está por venir, por pasar. Eso es uno. Y
Y segundo, bueno, el segundo punto también muy relacionado con el primero es de ir comentando lo que está pasando y cómo se relaciona con las profecías bíblicas del Apocalipsis. Muchas gracias. Mi nombre es Gerardo Páez y quisiera que me apoyaran y que divulgaran mis videos, porque lo más importante en estos momentos es salvar el alma, porque Dios no nos hizo a nosotros para la vida temporal, nos hizo para la vida eterna. Y si nos creó, si ustedes creen que Dios es bueno y Dios es un hombre de amor, como yo lo creo y sé, y nos dio la vida, fue porque nos gusta vivir. Entonces un Dios de amor no te va a crear para quitarte la vida. Pero sí, después de que Adán y Eva inocentemente pecaron, Dios nos dio la oportunidad de esta vida temporal para que cuando Él nos diera el paraíso, o viviéramos el paraíso, no fuéramos tan inocentes como Adán y Eva. Por eso es que nosotros vivimos y Dios permite la maldad. A veces dice, bueno, ¿por qué Dios permite la maldad? Porque es la maldad en esta vida temporal, donde nosotros pasamos, es lo que nos va a hacer reflexionar y hacer merecedores de la vida eterna, porque de corazón ya sabemos que para vivir eternamente en comunión no puede existir. Por eso amemos a nuestros enemigos, si son o personas que consideramos malas, y oremos por ellos, porque a través de ellos nosotros conocemos el resultado y vivimos en carne propia, vemos el resultado en otros y a veces vivimos en carne propia los resultados de la maldad, que es parte de la maduración de nosotros como ser humano y alma y espíritu, la cual Dios nos promete tener una vida eterna. Bueno, sin más nada que agregar, este es mi primer video y yo sé que voy a mejorar. Nunca estudié nunca estudié comunicación social, pero sí soy apasionado por esto y yo sé que va a ir bien. Muchas gracias.